tardes, padres de familia, estudiantes. En este momento haré un ejercicio de repaso con algunos temas y datos puntuales que deben manejar para el examen. El primer tema es el cuento. Debemos manejar la definición de esta palabra, la estructura que tiene un cuento. Recuerda que son 3 partes, un inicio, que es donde se presentan los personajes y el escenario donde se va a desarrollar el tema. El nudo, que es la parte donde nosotros contamos en sí básicamente de qué trata nuestra historia. Y por último está el desenlace, que es la parte donde resolvemos la historia, es la parte donde se concluye diciendo cómo terminó la historia. Recuerde que hay varios tipos de cuento de acuerdo al contenido que estos abordan. En su libro de texto les aparece con definición y algunos de los autores más representativos. Están los cuentos fantásticos de acuerdo al contenido, los realistas, policíacos, de aventuras, de terror, psicológicos, sentimental, ciencia ficción, moral y popular. Cada uno de ellos recibe este nombre de acuerdo al contenido que abordarán, ¿sí? Posteriormente están los sinónimos y antónimos. Comenzamos con los sinónimos, recordando que los sinónimos los hay totales y parciales. La sinonimia en sí básicamente es la semejanza que tienen 2 palabras en su significado. Sin embargo, en el caso de los sinónimos totales, son aquellas palabras que se puede sustituir la una por la otra porque su significado es totalmente el mismo. Por ejemplo, hermoso y bonito son 2 palabras que engloban el mismo significado. Sin embargo, los parciales son aquellas palabras que únicamente, sí, son sinónimos, pero únicamente se pueden utilizar de acuerdo al contexto. Por ejemplo, dar y producir son sinónimos, sin embargo, dar lo vamos a utilizar en un contexto y producir en otro. Llámesele a esto sector laboral o cualquier otro sector. Luego están los antónimos. Los antónimos, por su parte, los hay morfológicos y léxicos. Hablamos de un antónimo morfológico, aquel tipo de antónimo que se forma a partir del adherirle a la raíz de la palabra un prefijo. Es decir, a palabras aparte de la raíz. Puede ser el caso de corrupción, por ejemplo. Un antónimo de corrupción sería anticorrupción. Utilizamos una palabra antes de esta raíz. Luego están los antónimos léxicos, que están los excluyentes, inversos y graduales. Excluyentes cuando la presencia de uno determina que otro existe, pero que la existencia de uno implica que no se puede utilizar el otro. Por ejemplo, el de sólido blando, el caso de blanco y negro. En el caso de los inversos, son aquellos que hacen referencia a palabras que para que exista uno y para que se realice una acción debe realizarse la contraria. El caso es subir y bajar, el caso de entrar, salir, el caso de dar y pedir, por ejemplo. Y por último están los antónimos graduales o antónimos extremos. Estos antónimos son aquellos donde no solamente hay 2 palabras, sino hay 3 o 4, de acuerdo al caso. Hay 2 extremos, pero ante estos extremos, justamente en el centro, hay otro u otros antónimos. Ahí les aparece el caso de grande y pequeño, el antónimo mayor y el menor, y el de en medio, que es en este caso el gradual, que sería mediano. Puede ser un ejemplo también salado, dulce, pero está ácido, está agrio, entre otros. Luego, además de esto, están las etapas de la lectura. Esas etapas de la lectura las abordamos también. De hecho, hicimos un cuadro sinóptico. Recuerda, hay 3 etapas: la estructural o analítica, que es aquella que nos permite identificar las partes que tiene una lectura, llámesele esto, internas o externas. La etapa interpretativa, que hace referencia a cómo interpretamos el mensaje, cómo tomamos el mensaje que el autor nos quiere dar. Y la etapa crítica o evaluativa, que después de la lectura nosotros seremos capaces de realizar ciertas eventualidades. Podemos hacer cuadros sinópticos, podemos realizar resúmenes, podemos contestar guías, cuestionarios, elaborar cuadros comparativos, entre otras cosas.
Esto en cuanto a las etapas de la lectura. Posteriormente están los niveles de lenguaje. En su libro de texto les aparecen. Sin embargo, les hago mención que deben ustedes estudiar del cuaderno, porque en el cuaderno elaboramos un cuadro sinóptico donde solamente planteamos 4 niveles de lenguaje, que son tanto en la lengua oral como en la lengua escrita. El formal, ahí les aparecen algunas de las características que tiene el lenguaje formal. El lenguaje vulgar, que no son exactamente malas expresiones, sino incorrecciones de lenguaje. Luego está el nivel coloquial y por último el nivel estándar. Ahí les aparecen algunas de sus características para que las lean, las analicen y estén preparados para el examen. Algo importante que no quiero que se me olvide, en su temario les aparecía la página 46, sin embargo es la página 56. Hago la corrección, buscan en su índice el tema del periódico, únicamente página 56. Hasta luego, bendiciones.